Dice el apóstol Pablo allí en Filipenses capítulo 4, versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Es posible alabar, tener gozo, regocijarse en Dios siempre? Inclusive pensando en los momentos más duros y difíciles de la vida. ¿No nos traería esta actitud de vida como ser ajenos a los males, a los dolores? Quizás, como dice el dicho, hacer como él hace el avestruz, poner nuestra cabeza en el piso para evadir los problemas. ¿Podemos vivir siempre con gozo, con regocijo? Esta pregunta y algunas otras vamos a ir contestándonos en estos momentos de reflexión. Te invito a que te quedes con nosotros. Bienvenidos nuevamente a Momentos de Reflexión. Estamos teniendo todos los jueves un momento de charla, de tener algunas ideas que hemos estudiado en la lección de escuela sabática. Y a lo largo de este trimestre, el gran tema que nos convoca es el tema del crisol, las tormentas, las aflicciones de la vida, por qué han venido, cuáles son las razones por las cuales vivimos en un mundo de esta manera, y también de la forma que Dios actúa a través de esos crisoles para ayudarnos a nosotros a perfeccionarnos, a crecer en la vida cristiana, a cambiar nuestro carácter para que tu carácter, el mío, sean semejantes al de Cristo. Hemos visto la semana pasada la importancia de la fe, del verdadero cultivo de la fe, esa fe que está cimentada en la palabra de Dios, no en los sentimientos como recordamos, sino cimentada en la palabra de Dios. Y esta semana estamos hablando acerca de una vida de alabanza. El texto de memoria recordaba a Pablo exhortando a los filipenses que se regocijen en el Señor siempre. Y nos preguntábamos, ¿es posible regocijarnos, tener una vida de alabanza en los momentos cuando el crisol está a su máxima temperatura? Cuando las tormentas, las dificultades arrecian en nuestra vida. Evidentemente, por lo que dice la Biblia, una vida de alabanza es una vida que uno cultiva. Pero, ¿qué significa necesariamente o qué significa claramente alabar, tener una vida de alabanza? La vida de alabanza significa que uno exalta por medio de las palabras aquello positivo que ve en el otro. Y en este caso, cuando hablamos de Dios, nosotros alabamos a Dios porque más allá de las tormentas, dificultades, del crisol exacto que a vos te toca vivir, uno puede distinguir en Dios buenas cosas para recordar y que son dignas de alabanza. El pueblo de Israel, a lo largo de su historia, a lo largo de su travesía, eh, fue cultivando, por indicación de Dios, por la forma en que Dios lo fue reeducando luego de la salida de Egipto, fue cultivando un espíritu de alabanza, un estilo de vida de alabanza. Y quiero compartir con ustedes una cita como para ir adentrándonos un poco más a esta idea que la lección nos propone acerca de vivir una vida de alabanza. Dice el Espíritu de Profecía lo siguiente, allí en Palabras de Vida del Gran Maestro, dice: el Señor desea que mencionemos su bondad y hablemos de su poder. Se le honra mediante la expresión de alabanza y agradecimiento. Él dice: el que sacrifica alabanza me honrará. Cuando los hijos de Israel viajaban por el desierto, alababan a Dios con himnos sagrados. Los mandamientos y las promesas de Dios fueron provistos de música y a lo largo de todo el sendero fueron cantados por los peregrinos. Y en Canaán, al participar de las fiestas sagradas, las maravillosas obras de Dios habían de ser repasadas.
y se había de ofrecer el agradecimiento debido a su nombre. Dios deseaba que toda la vida de su pueblo fuera una vida de alabanza. En esa forma, los caminos de Dios habían de ser conocidos en la tierra y su salud en todas las gentes. Qué interesante es notar cómo era el plan de Dios para ese pueblo. En todo momento el pueblo tenía que cultivar algo que por naturaleza no es ajena. Por naturaleza los seres humanos tendemos a enfocarnos en los aspectos negativos de la vida. Y aquí vamos a unir la alabanza con la gratitud, ¿no? El agradecimiento a Dios. Esta cita une ambos aspectos. Pero tener un espíritu de alabanza significa que en todo momento nosotros tenemos que mantener en nuestra mente estas ideas de quién es Dios, lo bueno, lo grande, el gran amor que Él tiene por nosotros y poder expresarlo en palabras. Y una manera muy común que era utilizada en el Antiguo Testamento, en época del pueblo de Israel, y que hoy también nos sirve, es el entonar cánticos de agradecimiento y de alabanza a nuestro Dios. Cuando una persona está pasando por una difícil prueba, por dolores, por dificultades, cuando uno comienza a entonar quizás esos himnos, esos cánticos que conoce, que ha quizás practicado en la iglesia, uno comienza a llenar su mente de un foco diferente al que el problema nos ha llevado. Y quizás uno viene cargando su mente y sus sentimientos de dolor, de angustia, y uno comienza ese camino descendente, ese espiral que nos va llevando a una angustia, a una depresión. Cuando uno comienza a poner el foco en otro lado, la mente y los sentimientos de uno cambian. Por eso el pueblo, cuando estaba en el desierto, ellos cantaban. Y fíjense que estaban en el desierto, más allá de los cuidados de Dios, que siempre recordamos, la nube, la columna de fuego, el agua, la comida que caía del cielo, toda esa protección que Dios daba, no dejaba de ser un desierto en el que estaban. Y Dios le dice, no pongan el foco en el desierto, pongan el foco de su mente en las cosas buenas que yo les doy. Por eso alaben, por eso recuerden, por eso mantengan un espíritu de gratitud constante. Eso hace la vida más llevadera, más feliz. Inclusive cuando ya estaban en la tierra prometida, parte de la estructura que Dios deja en la vida religiosa del pueblo es recordar el pasado, recordando las grandes bendiciones y grandes cosas que Dios ha hecho por su pueblo. Ejemplo del apóstol Pablo, cuando leímos el texto allí de Filipenses capítulo 4, Pablo escribe esta carta no en la comodidad de su casa, quizás como era la costumbre en aquella época, dictándole a su escribiente lo que él quería dejar escrito. Él estaba en la cárcel y desde ese lugar es donde él toma la iniciativa de decirle al público que lo iba a escuchar, que iba a leer esa carta, la gente de Filipos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, regocijaos. Esto habla que Pablo había crecido en su experiencia espiritual. Es verdad, no de entrada nos podemos regocijar siempre, inclusive cuando estamos en el más duro crisol. ¿Por qué? Porque esto es una experiencia de fe que va en crecimiento. La semana pasada habíamos charlado un poco acerca de la fe, que la verdadera fe proviene de la Biblia, y la fe que proviene de la Biblia se va agigantando o creciendo en la medida que nos acercamos por la experiencia a Dios y por medio del estudio de su palabra. Por eso hay muchas veces que en medio de un crisol a veces nos quejamos o dudamos o tenemos alguna situación difícil que nos cuesta mostrar
la alabanza a nuestro Dios, inclusive en medio de la dificultad. Pero Pablo, que había pasado por innumerables dificultades desde el momento que había aceptado a Cristo, él estando en la cárcel, él les invita a los filipenses: regocíjense, alaben a Dios. Y él da ahí en el texto algunos aspectos que tienen que ver para que esta realidad pueda ser hecha. Y si vamos ahí a Filipenses 4, podemos leer en el versículo 6, Pablo dice lo siguiente: por nada estéis afanosos. Hoy podríamos cambiar esa palabra por una palabra quizás más actual a nuestro español. Por nada estéis angustiados, por nada estéis estresados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y nuevamente la Biblia vuelve a poner el marco para que tu vida, para que mi vida pueda ser una vida de alabanza. Y uno de los pilares que Pablo pone aquí es el pilar de la oración. Tiene que ver justamente con la vida espiritual. Hablábamos la semana pasada de la fe basada en la Biblia, que tiene que ver con la vida espiritual. Hoy la vida de la alabanza está basada en la oración. No hay situación en la vida humana que yo no pueda compartirla con Dios. La oración tiene un efecto terapéutico en la vida de la gente. Hoy vivimos una época del mundo muy difícil. La comunicación entre las personas se ha cortado. Vivimos en una época que se dice hipercomunicada porque todos estamos con este tipo de aparatos. Inclusive nos estamos viendo hoy nosotros a través de una red de comunicación como es el YouTube o el Face, pero es una época donde hay poca comunicación real con las personas. Y todo lo que hay en nuestra cabeza queda allí. No tenemos dónde compartirla. Pero ya desde muy antiguo, Dios le dio el mejor consejo al ser humano. Todo lo que te pase, todo lo que vos sientas, todos los dramas que surjan en tu vida y que de alguna manera en tu cabeza comienzan a dar vueltas, compartilo conmigo. Tené esa válvula de escape, compartirlo conmigo, porque es terapéutico, dice el Señor. Cuando uno aprende en oración a compartir la vida con Dios, lo bueno y lo malo, las alegrías y las tristezas, eso tiende a nivelar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en práctica el método de nuestro Dios. Y el otro pilar que pone allí San Pablo, él dice: sean conocidas vuestras peticiones en oración. Y agrega: con acción de gracias. Claro, cuando uno está pidiendo a Dios en medio de un momento de angustia, a veces nos queda la duda: ¿cómo se va a resolver esto? ¿Dios va a cambiar esta circunstancia en mi vida? ¿Dios va a traer algo mejor para mí? Si le preguntáramos a Pablo, aparentemente en su vida no venía nada mejor. Fue perseguido, naufragó, le pasaron un montón de cosas, ahora está en la cárcel, pero él seguía con una actitud correcta, la actitud de una vida de oración y la actitud de una vida de gratitud, de poder reconocer lo bueno que Dios era en su vida. Esto es un hábito que se cultiva. Esto no surge así porque sí. Por eso, como estudiamos la semana pasada, la fe no tiene que ver con los sentimientos. La fe es el resultado de la interacción con Dios por medio de la Biblia. Lo mismo, una vida de alabanza basados en la gratitud, basado en la oración, tienen que ver con hábitos de vida que uno cultiva y que producen en nosotros una sincera vida de alabanza. Finalmente, el apóstol Pablo dice allí en Filipenses, en el texto 7, dice el resultado de aplicar estos principios de vida, como eran la oración y un hábito de acción de gracias para con Dios. El texto 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El resultado práctico de aplicar los principios que Dios da en su palabra. A veces pasamos demasiado tiempo tratando de explicar cómo uno puede tener un espíritu agradecido, un espíritu de alabanza, cuando arrecia el crisol. Pero nos olvidamos que el énfasis está puesto en los hábitos de vida que Dios quiere que cultivemos. Porque Él ya de entrada nos ha dicho en la palabra de que crisoles, dificultades en la vida siempre va a haber. Lo que nosotros sí podemos trabajar es la actitud de nuestra mente, de nuestro corazón frente a eso. Entonces Dios nos invita, cultiven hábitos espirituales que los ayuden en esos momentos de dificultad a mantener una mente sana, una mente equilibrada. Por eso nos decía, dediquen tiempo a la oración, que toda la vida de ustedes sea compartida con Dios y mantengan en alto un espíritu de agradecimiento, enfocando la vida en aquellas cosas buenas que Dios les ha dado. Y practiquen alabanza, como lo hacía el pueblo de Israel desde que salieron de Egipto, yendo por el desierto, cantando cánticos de alabanza a Dios, y luego ya estando en la tierra prometida, cantando y recordando las grandes cosas que Dios había hecho por ellos a lo largo de la historia. Lo mismo tiene que suceder en tu vida y en la mía. Constantemente mantener en nuestra mente el recordativo de lo grande y de lo bueno que es Dios. Si podemos estar compartiendo este momento, si vos decidiste buscar en el YouTube, en el Face, para poder seguir esta reflexión, es porque conoces a Dios. Y porque seguramente si frenaras en este momento el video y te pusieras a pensar, podrías escribir en un papel muchas cosas buenas que Dios te ha dado. ¿Por qué no recordarlas en viva voz? Y no importa si sabes cantar o no, pero poder alabar a Dios. Tantos cantos hermosos tenemos en el himnario, otros cánticos espirituales que hemos aprendido en la iglesia, que pueden resumir lo bueno que Dios es con nosotros. Y cuando esa vida se vive de esa manera, con estos hábitos espirituales que Dios nos dice, termina ocurriendo lo que el texto nos decía, una paz que sobrepasa el entendimiento humano. ¿Cómo alguien puede entender que en medio de un dolor muy grande, en medio de un abatimiento, en medio de dilemas y problemas grandes que la vida te toca pasar, vos podés mantener paz en el corazón, podés mantener una actitud positiva? Esto llama la atención, porque la verdadera paz no es la ausencia de los problemas. La verdadera paz es tener reposo en la mente y en el corazón en medio de las dificultades. Y esto solamente lo puede dar Dios. ¿Y qué va a suceder cuando este hábito esté cultivado en nuestras vidas? Dice que no importan los crisoles que nos toquen pasar, Dios va a guardar nuestro corazón, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a alcanzar un equilibrio espiritual, emocional en nuestras vidas, como le pasó a Pablo, escribiendo desde la prisión, pero como resultado de la acción de Dios en su vida, porque él estuvo dispuesto a vivir estos principios espirituales que él conocía de la palabra de Dios. Nosotros viviremos esos principios. A lo largo de la lección hemos visto varios ejemplos. En el pueblo hebreo ya era de por sí, por cultura, quizás a diferencia nuestra, de una cultura occidental, especialmente los que somos de esta tierra, aquí de Argentina, no somos tan expresivos. En aquel lugar la gente era muy expresiva. Cuando estaban contentos, saltaban, danzaban, daban brincos de alegría, gritando la viva voz, y cuando estaban tristes también. Se rasgaban las vestiduras, a voz en cuello, mostraban su dolor, una manera terapéutica de sacar hacia afuera lo que sentían.
Por eso vemos en la Biblia cómo vez tras vez Dios trabaja con ese pueblo para que el pueblo le sume a esto que por cultura traían, estos aspectos espirituales que Dios nos propone a través del apóstol Pablo. Y quizás tomando algún ejemplo más de la Biblia, hay varios que aparecen en la lección. A mí me gustaría rápidamente recordar en estos momentos de reflexión la experiencia del pueblo con Jericó y la experiencia de Pablo en la cárcel, que nos pueden enseñar a nosotros aspectos importantes para nuestra vida espiritual hoy. La orden de Dios de tomar Jericó y la forma de hacerlo no era algo lógico para la mentalidad humana. ¿Quién cree que por dar vueltas alrededor de una ciudad durante 6 días y al séptimo luego de que sonara la trompeta, hacerlos gritar, una ciudad podía ser tomada? Muchas veces en la vida Dios nos lleva a posiciones, a lugares donde parece imposible que lo que Dios quiere se cumpla, porque la lógica de Dios va a contramano de la lógica humana. Y Dios quería mostrarle a ese pueblo de que ellos iban a tomar Jericó, pero exclusivamente por el poder, por la acción de la mano de Dios. ¿Cuántas veces en tu vida pasa lo mismo? Y a veces nos abrumamos, nos angustiamos, hasta dudamos y nos olvidamos que esas encerronas, como ya hemos estudiado en las primeras lecciones, Dios las permite para que podamos ver su poder y nuestra fe en Él se pueda afianzar. Y que nunca olvidemos que todo lo que en la vida tenemos, todo lo que en la vida podemos lograr, tiene que ver con su poder actuando en la vida de cada uno de nosotros. Quizás cuando tenés algún problema en la facultad, con alguna materia que hay que cursar en sábado y a veces se hace difícil cambiar los horarios porque la facultad no está preparada. Inclusive ha habido jóvenes que tienen que retrasar un año, pero a lo largo de su carrera ven la poderosa mano de Dios. No solamente en ellos, sino lo observan los que están alrededor que no son creyentes. Y esto pasó un poco en Jericó. ¿Se imaginan ustedes dando vueltas alrededor de la ciudad? ¿Qué habrán sentido ellos? Qué ridiculez, ¿qué estoy haciendo? Nunca una ciudad va a ser tomada con semejante actitud. Y luego, hacia el último día, lo que tienen que hacer, ¿no? Esta idea de gritar, como que los gritos o las trompetas van a hacer temblar las murallas y caerlas. Claramente no fue ni el grito de ellos ni el son de la trompeta, sino que fue el poder de Dios. Ustedes han leído en la lección que esta idea de gritar tiene que ver más con la alabanza que con el hecho de gritar, ¿no? Sino de aclamar con alabanzas a Dios. Y esto me hace acordar varios milagros que se relatan en el Nuevo Testamento de Cristo y también de los discípulos, de cuando sanaban, y recuerdo el sanamiento del paralítico, ¿no? Que se levantaba de su lecho cuando los discípulos de Cristo lo sanaron, y dice que saltaba y cantaba y alababa a Dios, ¿no? Mostrando la alegría y mostrando el agradecimiento que tenía por lo que parecía imposible, Dios lo había hecho. Un paralítico que tanto tiempo había estado en esa situación, repentinamente ahora tenía la fuerza, el vigor en sus piernas y podía caminar. Y lo primero que hizo era saltar, cantar de alegría y clamar a Dios agradeciéndole lo que había hecho en su vida. La caída de los muros de Jericó claramente es un ejemplo de cómo Dios muchas veces permite la encerrona solamente para que agigantes tu fe y no por obra tuya, sino por obra del Señor, vos veas el poder de Dios en tu vida. Por eso el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 11 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. No fue por intervención de los israelitas, no fue lo que ellos hicieron,
sino la espera en Dios y confiar de que Dios iba a mostrar su poder. Y finalmente al séptimo día cayeron las murallas y ellos pudieron tomar la ciudad de Jericó. Y el otro episodio que relata la lección que quería recordar con ustedes en estos momentos de reflexión es cuando Pablo y Silas están en la cárcel. La Biblia dice que son metidos en la cárcel, obviamente injustamente, son azotados, puestos en un cepo. Y llama la atención lo que dice el texto 25. Si nosotros vamos allí al libro de Hechos, en el capítulo 16, el versículo 25 dice lo siguiente: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Aquí hay dos aspectos. Uno que ya mencionamos, que son algunos principios espirituales que tienen que ver con hábitos espirituales que Pablo y Silas tenían. Ya lo hemos visto en la primera parte de la reflexión, la oración. Así como la fe se basa en la palabra, ¿no? En esa vida espiritual, en esa vida de encuentro con Dios basado en la Biblia, la oración es otro pilar importante de nuestra vida cristiana. Y como vimos, eh, todo lo que va pasando en nuestra vida, lo que nuestra mente se va llenando, uno lo puede volcar delante de Dios. Eso ayuda al equilibrio espiritual, al equilibrio emocional, en un momento donde los sentimientos pueden no acompañar porque estás en la cárcel, habían sido torturados, están en el peor de los momentos, pero no dejan de lado el hábito espiritual que tenían en sus vidas, el orar, el contarle a Dios. La Biblia no nos relata la oración, de qué hablaron con Dios, pero me imagino lo que habrán hablado con Dios Pablo y Silas en aquel momento. Y el otro aspecto que seguían cultivando, acá dice que cantaban himnos a Dios. Cultivar un espíritu de alabanza. Es en medio de los problemas, en medio de las dificultades, cuando las cosas no salen bien, es poner nuestra mente, nuestro foco como lección personal, recordando lo grande, lo bueno, cuánto nos ama Dios, inclusive en medio de este momento donde el calor del crisol ha aumentado de una forma significativa. Y entonces dice la Biblia que oraban y cantaban a Dios. Pero aquí se nos pone algo más todavía. Dice que todos los presos lo oían. Saben, cuando estamos pasando por momentos difíciles de la vida, y así como también pasamos los buenos momentos, la gente que está a nuestro alrededor nos observa. Ven los frutos de nuestras creencias, ven los frutos de nuestros hábitos espirituales en todos los momentos de la vida, pero especialmente son impactados, impresionados cuando estamos en medio de una tormenta, en medio de una dificultad. Aquel día cuando se sacude la cárcel, se derribían las paredes y el carcelero piensa que todos han escapado. Dice la Biblia que Pablo le dijo, no temas, estamos todos acá. Y es en ese ámbito cuando el carcelero les pregunta, ¿no? Allí en el texto 30, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué tremendo. Cómo nuestra vida puede reflejar hacia el mundo quién es Dios. Y especialmente cuando nosotros encontramos una persona que en medio de sus dificultades no ha perdido el equilibrio en su vida, mantiene paz interior, es capaz de sobreponerse, seguir adelante, eso llama la atención a la gente. Nosotros venimos de 2 años muy difíciles, provocados por la pandemia, pero llevados a todos los aspectos de la vida. Nuestra actitud frente a lo que pasó habla mucho de los hábitos espirituales que quizás uno hace en la intimidad del hogar, pero que se reflejan en el equilibrio de la mente, de las emociones, de la fe, cuando la gente nos puede ver. Y esto es un buen testimonio
para el mundo. Por eso me parece que una de las reflexiones importantes en el estudio de esta semana es pensar qué hábitos espirituales estoy cultivando. ¿Estoy teniendo una vida espiritual fuerte, creciente, profunda? Como veíamos la semana pasada, con la Biblia en la mano para conocer de primera mano a Dios, junto con la oración, ese instrumento para hablar con Él y volcar todo lo que tenemos dentro, para que cuando estemos pasando por momentos de angustia, de soledad, de tristeza, podamos tener con quién compartir ese aspecto de la vida y que con quien compartimos, que es con Dios, Él pueda hacer ese milagro de una mente sana, equilibrada, con emociones equilibradas, pero como resultado de una intimidad con Él. Y paralelamente cultivar un espíritu de gratitud, un espíritu de alabanza, que constantemente nuestra mente se pueda llenar. Y en los momentos más oscuros de tu vida, ¿por qué no hacer como hicieron Pablo y Silas? Alabar a Dios, cantar cánticos de alabanza a Dios, no centrarnos en la cárcel, no centrarnos en el cepo, no centrarnos en los castigos, como habían pasado Pablo y Silas. Oraron a Dios, concentraron su mente en las grandes cosas y buenas cosas que siempre Dios había hecho en sus vidas y seguramente Él estaba dispuesto a seguir haciendo. Eh, Esa debería ser nuestra decisión a lo largo de esta semana. Cultivar una vida como Dios quiere para que la paz que sobrepasa todo entendimiento te pueda ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Y me gustaría cerrar en esta reflexión que estamos teniendo hoy juntos. Me gustaría compartir con ustedes algo que el Espíritu de Profecía nos dice con respecto a Jesús. Elena de White dice que a Cristo le gustaba con frecuencia cantar el Salmo 66, porciones del 68 y el 72, ¿no? Y así enseñaba a otros en la forma más sencilla y modesta. Y por eso me gustaría cerrar en este momento, los momentos de reflexión, con lectura de parte del Salmo 66. A ese salmo que le gustaba recitar o cantar a Cristo cuando estuvo en esta tierra, que dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocausto, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocausto de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros, te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Que Dios nos bendiga y ojalá que
podamos cultivar estos principios espirituales. Una vida de oración, una vida de alabanza. Dios te bendiga y te espero la semana que viene en Momentos de Reflexión.